Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte y en compañía de la Caja Compensación del Magdalena, Caja de Compensación de La Guajira, Cámara de Comercio de Santa Marta y Alcaldía de Barranquilla, nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en el programa gerencial 2022 que hemos preparado especialmente para ustedes. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro docente y consultor invitado, Santiago Martínez, quien desarrollará la siguiente temática: inteligencia artificial aplicada a las decisiones de mercadeo. En el mundo del marketing, los datos son la base fundamental de la toma de decisiones y la inteligencia artificial ha permitido acceder a unos territorios nuevos de entendimiento del cliente basados en su personalidad, emociones, sentimientos y estilos de comunicación. El gerente de mercadeo hoy debe contar con las habilidades y el equipo de personas necesarias para responder al reto del Data Driven Marketing. Antes de dar inicio con este webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista Santiago Martínez, administrador de empresas, máster en Dirección Comercial y Marketing, más de 22 años trabajando en investigación centrada en el cliente a través de analítica de indicadores de desempeño en la entrega de valor, como índices de lealtad y satisfacción. Líder en procesos de transformación digital basados en tecnología cognitiva e inteligencia artificial, creador de Cognosite y Segmentality, servicios cognitivos que segmentan y perfilan a los clientes directamente desde la voz, textos y otra información no estructurada. Durante el desarrollo de la conferencia, que será de 30 minutos, podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán resueltas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que esta conferencia es presentada por el programa de especialización en mercadeo que se ofrece en la ciudad de Barranquilla y es un espacio para que puedan experimentar las temáticas que se desarrollan en clases con expertos en el área. Si requiere más información, puede comunicarse al correo que se encuentra en pantalla. Actualmente nos encontramos con inscripciones abiertas y comentarles que tenemos nuestro Open Day de posgrados en nuestro campus de Barranquilla el sábado 12 de marzo, donde tendrán inscripción gratuita en nuestros programas de especialización y aparte podrán recibir asesoría académica con los coordinadores de programa y toda la información de alternativas financieras que tenemos en Uninorte. Bienvenidos y los dejo con Santiago. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén disfrutando de esta jornada del día de hoy. Pues como les contaba Diana, voy a hablarles de cómo utilizar herramientas de tecnología en el tema de mercadeo, puntualmente la inteligencia artificial. Esos videos no tienen sonido, no se preocupen, es solamente para que no se usen únicamente imágenes quietas, pero tiene una pretensión, y es que uno de los grandes transformadores del entendimiento del cliente es trabajar con ella para entender a las personas desde dimensiones como la que contaba Diana hace un instante: personalidad, emociones, sentimientos. Ahí tengo algunos datos de contacto por si acaso alguien quiere contactarme después, hacer preguntas adicionales. Y vamos a hablar un poco de cómo llegar a generar empatía en un mundo tan digitalizado y digitalizándose cada vez más. Y voy a arrancar con la investigación de mercados. La investigación de mercados nos plantea dos caminos. Muchos de ustedes de pronto lo habrán visto en sus pregrados o han conocido algo de ello en sus trabajos, y es que partieron el mundo en lo cualitativo y en lo cuantitativo. En lo cualitativo aprendemos cómo el cliente reacciona, cómo la persona reacciona, cómo un ser humano reacciona a ciertos estímulos, a ciertas preguntas. Ahí hay muchas herramientas también que nos permiten entender todo su lenguaje no verbal. Y el cuantitativo es el famoso mundo de las encuestas, de las observaciones, en donde tenemos una gran cantidad de datos y debemos analizarlas desde la estadística. Nosotros hoy quiero plantearles algo bien interesante. ¿Por qué no nos ponemos en la tarea de ver cuáles opciones existen para entender a esos seres humanos desde sus reacciones, emociones, pero también con la certeza estadística? Nos dimos cuenta, y aquí de pronto a veces me oirán hablar en plural porque me refiero también a lo que hago profesionalmente, la inteligencia artificial abre un camino para poder unir estos dos mundos. Y voy a empezar con algo supremamente simple
pero muy poderoso, que son las métricas. Una de las formas que tenemos hoy de entender al cliente, al mercado, son las métricas. Las métricas existen desde hace mucho tiempo y han venido perfeccionándose en el tiempo. Entonces, está algo tan interesante y sencillo como la satisfacción del cliente, la lealtad del cliente, que tiene un gran protagonista que se llama el Net Promoter Score, y el esfuerzo del cliente. Qué tan difícil le queda al cliente interactuar con las empresas donde ustedes están liderando el marketing. Las tres tienen unas fortalezas y están diseñadas para con ciertos propósitos, podríamos decir. El primero, la satisfacción del cliente, que nos dice cómo nos califica el cliente. Entonces, así como de pronto un profesor califica un trabajo, el cliente nos califica nuestro trabajo. Y esa calificación de ese trabajo se llama satisfacción del cliente. Vienen las métricas de lealtad, en donde el cliente nos dice hacia adelante en el futuro si nos seguirá comprando y si le recomendaría nuestro producto o servicio a otras personas, familiares, amigos, incluso a veces, si estamos en el mundo de las empresas, a colegas. Y les anticipaba algo sobre el índice de esfuerzo. El índice de esfuerzo nos muestra qué tan difícil es hacer negocios. Por ejemplo, si yo estoy con una empresa de telecomunicaciones, con una empresa de televisión por suscripción, ¿qué tan difícil es hacer el trabajo? ¿Qué tan difícil es entrar a Netflix, suscribirse, pedir ciertos servicios? ¿Qué tan difícil es desuscribirse, darse de baja? Todo eso se mide en el índice de esfuerzo del cliente. Pero hace unos 5 años llegó algo increíble que se llama la experiencia del cliente. Y empezaron a hablar de la experiencia del cliente, del customer journey, de cómo teníamos que seguir al cliente en cada uno de los pasos. Y dentro de ese elemento, o digamos dentro de esa necesidad de entender la experiencia del cliente, surgió por primera vez la necesidad de entender las emociones del cliente en cada uno de esos puntos del camino. Ese Customer Journey Map es un mapa que nos va mostrando cómo el cliente interactúa con nosotros, paso 1, paso 2, momentos, se llaman momento 1, momento 2, momento 3, y en el momento 1, por ejemplo, el cliente está cotizando el producto online, y ahí yo tengo que entender cuáles son las emociones que están en el cliente, en su cabeza, en su cuerpo, cuando está haciendo ese trabajo de cotizar online un producto cualquiera. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo hago para medir las emociones? Muchas empresas empezaron a preguntarla directamente, pero las emociones no se preguntan. Yo no les puedo preguntar si en este momento están alegres, tristes o felices. O bueno, se los puedo preguntar, pero ¿qué tan certera es su respuesta? Porque como las emociones no son algo verbalizable después, nos surge un reto importantísimo y es, debemos entender algo sin preguntar. Como se podrán imaginar, para una persona que está formada en investigación de mercados y que en general nos dedicamos es a preguntar, a observar, a mirar, pues tratar de extraer una información de un cliente o de un potencial cliente sin preguntarlo significaba un reto. ¿Qué hicimos? Venga, entendamos qué es la experiencia. ¿Qué es la experiencia del cliente? Y abajo ustedes pueden ver una definición súper interesante y es una colección de emociones y sentimientos, no es una pregunta. ¿Qué quiere decir esto en español? Quiere decir que cada vez que yo interactúo con un producto o servicio, para irnos al territorio del marketing, pero en general cada vez que yo estoy viviendo cada día, cada vez que veo una buena imagen, cada vez que siento calor, siento frío, cada vez que yo estoy rodando por mi vida, estoy experimentando cosas. Esas experiencias eh, son entendidas por nuestro cuerpo a través de esas emociones y sentimientos. Es una reacción que tenemos a esos momentos. Eso lo ponía en un plano bastante difícil. Entonces hay que recorrer varios caminos, muchos caminos hay que recorrer para entender un poco mejor a las personas. Porque aquí hay una frase muy importante que estuvo rodando mucho por redes sociales hace un par de semanas de un autor que se llama Simon Sinek, terminado en K, que decía, el 100% de los clientes son personas. Si no entiendes a las personas, no entiendes a los clientes. Entonces nos dimos cuenta
que la inteligencia artificial empezaba a ser un camino bastante viable. ¿Por qué? Y les voy a explicar algo bastante, de una forma muy didáctica. Muchos de ustedes han jugado con juegos de fichas, ¿de acuerdo? Cuando uno recibe la caja de ese juego de fichas, uno recibe fichas sueltas, pero de alguna manera, al menos en la caja, al menos en la portada de la caja, hay una imagen, como la que ven a la izquierda, que me guía más o menos qué podría yo crear con esas fichas que están allá adentro. La inteligencia artificial, poco más o menos al principio, se parece a eso. Por eso dice casi nunca es el carrito armado. Pero sobre todo es un montón de fichas que están listas para ser armadas por nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial cuenta hoy con una serie de capacidades. Esas capacidades están descritas en lo que hoy llamamos APIs. Cada una de esas APIs tiene una función específica y lo que tienen que hacer las personas que trabajan con inteligencia artificial es encontrar cuál de esas combinaciones de las fichas generan el resultado que queremos al final. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de esta presentación, que se llama inteligencia artificial aplicada a las decisiones de mercadeo, vamos a trabajar con un tema específico que es la segmentación. Entonces, vamos a empezar a hablar de cómo conectar y desconectar estas habilidades de la inteligencia artificial para generar una aplicación que efectivamente nos permita medir emociones y sentimientos y otras variables para poder segmentar a los clientes, agruparlos con este tipo de variables. Entonces, en el mundo, tenemos hoy tres tipos de datos. Estructurados, que son los Exceles que hemos trabajado toda la vida, filas y columnas, y no estructurados. Los no estructurados, para ser muy simple con mi explicación, es todo lo que no está en Excel. Es decir, imágenes, fotos por supuesto, textos, audios del cliente, audios de WhatsApp, audios de call center, videos, todo eso, ¿cómo se podría meter en un Excel? Hace 15 años, hace 10 años, teníamos que escuchar lo que decía el cliente en una encuesta, en una entrevista, sacar unas ideas principales y ponerlas en el Excel. Eso se llamaba estructurar información. Desde el punto de vista de ingeniería, en nuestro argot se llama todavía codificar respuestas. Entonces, si ustedes decían algo sobre un producto, ese algo tenía 3, 4 renglones, una persona se dedica hoy todavía a extraer las ideas principales y esas ideas principales las pone en Excel. Pero por supuesto, eso no es industrializable. O sea, yo no puedo hacer eso en 170,000 encuestas. Nosotros tenemos hoy clientes que procesan entre 8 y 12,000 encuestas al mes. Imagínense usted hacer manualmente un proceso de codificación de 8 a 12,000 encuestas al mes. Necesita muchas personas, pero más que personas necesita mucho tiempo y se la juega al sesgo de la persona que está leyendo, ¿de acuerdo? Llegamos a entender que el texto y la voz, y sobre todo la voz, como les decía desde el primer slide, es un mundo fantástico por varias razones. Una, muy natural, si me permiten decirlo de esa manera, y es, tengan en cuenta que el ser humano es el único animal de este planeta que tiene lenguaje. Todos los animales pueden comunicarse de diferentes maneras, pero ninguno tiene lenguaje. Eso es exclusivo de nosotros. A veces no funciona muy bien, pero es exclusivo de nosotros. E incluso fíjense que el crecimiento del envío de mensajes de voz en una plataforma como WhatsApp, Signal o Telegram, la que estén usando, es precisamente porque muchas veces usted dice, uy, esto es más fácil contarlo que escribirlo. De hecho, muchos audios, cuando a uno le llegan, empiezan con la siguiente frase, ¿no? Perdóname, te mando un audio, pero es más fácil explicarlo así. Eso es porque nosotros naturalmente estamos dispuestos y nuestra biología nos invita a hablar. Para eso evolucionamos, ¿no? Para eso tenemos esta habilidad. Entonces, escuchar al cliente nos lleva a un nuevo campo de juego. Un campo de juego
que para la investigación de mercado significa un quiebre de paradigma. Antes nos daba pánico que el cliente hablara mucho, nos daba pánico poner preguntas abiertas, porque si poníamos preguntas abiertas había que codificarlas, y si llegaban muchas encuestas había que codificar mucho, y si el cliente había escrito demasiado, entonces había que codificar aún más. Entonces, por eso decía, viste abajo que veníamos de restringirlo por años, pero estamos hoy en un momento en donde eh, el cliente valora fundamentalmente que lo escuchen. Y si nosotros abrimos esa posibilidad, entre más hable, mejor, ¿vale? Surge entonces una pregunta y es, ¿para qué las organizaciones, las empresas, las áreas de marketing y los profesionales de marketing van a utilizar esta información? Esto se llama Data Driven Marketing, es decir, mercadeo orientado o toma de decisiones de mercadeo orientadas en datos. Y me encanta esa frase que ustedes ven abajo. Sin datos, solo eres otra persona más con una opinión. Cuando usted tiene en el área de marketing los datos del cliente, de donde sea, estos están estructurados ya para tomar decisiones, están correctamente analizados. Ya no es la opinión de usted como gerente de marketing, son los datos. ¿Y qué son los datos? Los datos son sus clientes. Usted como gerente de marketing tiene que aprender a entender que los datos que hay en las bases, los datos que vienen en las investigaciones de mercado, no son otra cosa que la voz de su cliente expresando lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que compra, lo que no compra. Entonces nosotros como gerentes de mercadeo somos como un medium de estos que hablan con el más allá. Ese más allá son los clientes. Esos clientes nos hablan a través de los datos. Nosotros los interpretamos, tomamos decisiones. Si usted llega a una junta directiva, usted llega a juntarse con sus pares gerentes de otras áreas, no con una opinión, sino con información para tomar decisiones. En alguna conferencia que me dieron a mí, nos decían, mire, es supremamente simple. En las organizaciones solamente se toman decisiones alrededor de elementos que agreguen valor a la experiencia del cliente. ¿Qué significa eso? Significa de alguna u otra manera que todo esfuerzo, toda iniciativa que nos lleve a entender qué significa para el cliente el producto, el servicio, qué siente el cliente cuando interactúa con nuestra marca. Esa es la información que debe quedarnos para analizar, pero solamente profundizamos en ella si va a agregar valor. Y lo voy a poner así, si el cliente va a sentir alguna diferencia cuando yo implemente lo que quiero implementar sobre su experiencia. Muy rápidamente, y perdón algunos párrafos en inglés, pero soy muy fiel a las fuentes en este tipo de cosas, viene toda la necesidad de analizar esos datos y esa analítica necesita una estrategia. Este autor es fantástico, es uno de los pocos que se ha podido o que digamos que ha centrado su conversación en hacernos entender que la tecnología es un medio y no es un resultado. Y miren que ahí dice que muchos de los errores fundamentales que se han cometido en la analítica, en el data mining, es porque se centran en la tecnología y no en el proceso. Y el proceso es preguntas de negocio. Algo que a mí me encanta enseñar durante la asignatura que tengo aquí en la Universidad del Norte es respondamos preguntas de negocio. O sea, yo ya no estoy aquí para armar gráficos y tablas de un montón de cosas sin sentido. Yo solamente armo gráficos y tablas de elementos que nos permiten responder preguntas de negocio. Por ejemplo, ¿qué cambió en el cliente durante la pandemia? ¿Cómo está tomando decisiones? ¿Qué productos son sus favoritos? ¿Qué productos deberíamos tener nosotros porque los tiene la competencia? ¿Qué productos no tiene nadie, pero el cliente ya los necesita? Entonces, cuando lo vemos más allá de la tecnología, cuando vemos que la tecnología al final es como un martillo que nos sirve para clavar un clavo, pero si no sabemos cuál es el clavo que hay que clavar, pues tenemos 100 martillos y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, orientar la analítica, orientar los datos del cliente a responder preguntas de negocio, lleva a este autor a tener 4 principios fundamentales. Uno, saber de qué somos capaces, cuáles son nuestras capacidades
de entendimiento del cliente, ser muy honestos en ello, porque a veces las empresas dicen, no, sí, yo sé mucho del cliente. Uno hace 2, 3 preguntas, que ni idea de nada. Entonces, ser muy, muy realista, dice ahí el autor, en sus capacidades para generar información. Segundo, tener gente correcta. Las personas son fundamentales porque somos las que hacemos las preguntas. Las personas hacemos las preguntas, pero además estamos en contacto con el cliente. Los vendedores estamos en contacto con el cliente, los de servicio al cliente están en contacto con el cliente para llegar a un tercer momento, perdón, a un tercer punto que habla del momentum. El momentum, para los que son deportistas, de pronto es un poco más fácil. Es un concepto que viene de la física. Cuando de pronto ustedes ven a Katherine Ibargüen haciendo su triple salto para ganarse su medalla, ese momentum es la suma de las fuerzas y del vector que ella lleva cuando va tomando fuerza, cuando va tomando impulso, perdón, en los tres saltos que hace antes de hacer el salto definitivo. Entonces aquí se hablan de las famosas centros de competitividad, células digitales, mejor dicho, con el nombre que ustedes quieran, tener un grupo de personas con habilidades para responder preguntas de negocio. Y el cuarto, pues se dedica el señor McCulloch a decirnos, esto es negocio, 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 no se engome con la tecnología, que es muy fácil. Eh, entonces tenemos que entender a las personas, a los clientes como personas, conocer sus emociones y sentimientos y ahí llegamos a varias cosas. Primero, calcular indicadores sin preguntarlos. Entonces, se cuenta hoy con herramientas que nos permiten poco más o menos escuchar la voz del cliente y entender cómo estamos haciendo nuestra tarea. Ya no hay que preguntarle únicamente de 0 a 10 cómo califica mi servicio. Si el cliente está hablando sobre mi producto, yo puedo entender si ese producto realmente está cumpliendo con sus expectativas. Pero esas métricas, esos conocimientos, perdón un segundito que pidió conectar el computador, tiene que ir a algún sitio donde yo como gerente de marketing pueda tomar decisiones. Yo no me puedo llenar de slides, yo no me puedo llenar de gráficas, yo tengo que ser muy concreto y tengo que entender que mi información tiene que estar centralizada, concentrada, compactada en unas pocas pantallas que me permitan a mí tomar decisiones. Y esta imagen lo dice todo. Necesitamos generar esos dashboards, esos tableros de control en donde las emociones y los sentimientos estén haciendo parte de ello al lado de otras métricas fantásticas como las que hablamos al principio de esta conferencia, pero sobre todo tienen que estar organizadas de tal manera que yo pueda tomar decisiones sobre ello. Les voy a mostrar, esto que van a ver tampoco tiene audio, no se preocupen, les voy a mostrar un pequeño video. Ese video, como ustedes pueden darse cuenta, eh, son una serie de gráficas. Esas gráficas se están moviendo. Esas gráficas se están moviendo porque esta herramienta está acumulando voz, es un cliente que está hablando y yo puedo ver rápidamente, por ejemplo, que ese cliente está abierto al cambio, que está buscando el éxito, que es abierto a la experiencia, es decir, le puedo ofrecer nuevos productos y servicios y abajo veo con el verde que está satisfecho. Hay algo de decepción en el producto, de pronto me llamó porque algo no le estaba funcionando, hay algo de incertidumbre, de pronto me está diciendo una comunicación que todavía no entiende bien cómo manejar ese producto o ese servicio, pero en general es un cliente que tiene satisfacción y todo eso se hace directamente desde la voz. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Para llegar al tema que va a cerrar esta conferencia y es la segmentación del cliente. Y mire la frase que está abajo a la derecha. Somos más tiempo personas que clientes. Si entendemos a la persona, entendemos al cliente. Personalidad, estilos de comunicación, emociones, sentimientos son nuestro nuevo campo de juego, porque queremos entender quién es el humano detrás de esas decisiones y cuál es el propósito. Seguramente ustedes todos los días reciben miles de mensajes de texto, correos electrónicos que no han pedido, que no necesitan, que no requieren, que no agregan valor a su día a día, son un fastidio. Entonces debemos empezar a movernos a personalizar la interacción y la experiencia, de tal manera que yo solamente recibo aquellos elementos de comunicación, aquellos estímulos de marketing que realmente me van a llevar a una acción.
¿no? El famoso call to action. ¿Cómo hago yo para que realmente al cliente le llegue ese correo electrónico que tiene que ver con su forma de ser, que tiene que ver con sus productos y servicios, que tiene que ver con lo que le gusta y no le gusta, con su ciclo de vida, y dejar de llenarlos de basura simplemente para ver por dónde puedo obtener una venta adicional? ¿Vale? Les voy a hacer zoom aquí porque sé que se ve un poco más pequeño, pero quiero mostrarles algo muy rápido. Esto que ustedes ven aquí sale de la voz y los textos del cliente. Cómo nos comunicamos, qué personalidad tenemos, qué sentimiento tenemos al hablar de esa marca, de ese producto o servicio. Estas son las emociones de Ekman, con K, E, K, M, A, N, que incluyen incluso la sorpresa, como métrica. Nos dice qué tan sorprendido está el cliente. Imagínense esto para verificación de productos o servicios nuevos, para verificar ideas, para validar ideas de innovación. Por otro lado, medimos la experiencia del cliente, nos muestra qué tan buena, mala, negativa, incluso si está en riesgo de fuga, si el cliente está con alguna propensión al uso de canales digitales, que es tan importante hoy, saber si los clientes van a adoptar nuestras apps, nuestras páginas web, nuestras iniciativas de e-commerce. Propensión al riesgo, cómo compra, compra por impulso, compra por argumentación, y abajo una serie de segmentos para que nos permitan entender si este cliente va a comprarnos más, va a comprarnos a nosotros, pero también de otras líneas de producto, si están realmente con nosotros por el precio, por la marca o por el valor que les entregamos a través de nuestros productos y servicios. Este ecosistema de indicadores nos debe invitar únicamente a algo, y es a entender la experiencia del cliente como una columna vertebral del negocio, y entender que nos debemos relacionar con esos clientes y entender cómo ellos se relacionan con su entorno, de tal manera que seamos mucho más acertados en el manejo, en el entendimiento del cliente, con un propósito. Usted es un gerente de marketing. ¿Qué pasa si yo sé lo que están pensando estas personas de esta imagen? ¿Qué pasa si yo sé lo que están necesitando? ¿Qué genera esa sonrisa? ¿Qué genera esa felicidad? ¿Será que genera felicidad que están viendo a un ser querido al otro lado de la pantalla? ¿Será que genera felicidad que están viendo por fin el vestido con el que se va a casar la hija de alguna de ellas? ¿Qué está generando esa satisfacción? ¿Qué está generando esa emoción? Y alrededor de esa emoción poderle ofrecer algo más puntual, mucho más respetuoso. Todo esto con los mayores niveles de ética que se puedan imaginar, pero con un propósito único: satisfacer al cliente, generarle la mejor experiencia posible y, no y dejar de abrumarlos mejor con información que es irrelevante. Bueno, por mi lado, esto era toda la información que quería compartirles. Estamos listos para ver si hay alguna pregunta, y si no, pues ahí les queda toda esta información y mis datos para que las hagan también posteriormente. Diana, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Santiago. Realmente un espacio muy provechoso y bueno, son temáticas que son difíciles de condensar en media hora. Son temáticas que normalmente Santiago en una cátedra da 48 horas, o sea, casi 5 fines de semana de clase en la especialización en mercadeo, pero bueno, queríamos como transmitirles una experiencia de estas temáticas tan relevantes hoy en día. Nuestro plan de estudio, pues, de la especialización en mercadeo son esas asignaturas. Una de ellas, pues, sistemas de información gerencial e investigación de mercado, es la que dicta el profesor Santiago Martínez, que es profesor catedrático. Él está ubicado en la ciudad de Bogotá y viene a compartir, pues, estos espacios con nuestros estudiantes. Voy a proceder a leer algunas preguntas. Hay 3 preguntas básicamente, Santiago. Una es: ¿qué tan difícil es hacer un Customer Journey Map con tantos puntos de contacto del cliente? Digamos, ¿qué tan extenso puede ser un Customer Journey Map? Muy extenso, tiene que ser muy extenso, muy detallado, pero una de las respuestas más adecuadas aquí es: siempre véanlo como un ser vivo. O sea, uno nunca termina de hacer un Customer Journey. ¿Por qué? Porque si bien uno ha mapeado algunos momentos muy específicos, lo que el cliente siente, lo que el cliente requiere, lo que el cliente necesita en cada uno de ellos puede ir moviéndose. Entonces, puede llegar a ser bastante largo. Yo vi uno alguna vez que tenía como 121 momentos de una aerolínea.
Pues claro, todos sus productos, equipajes, reservas, ya te imaginarás ese nivel de complejidad, pero lo que más me llamó la atención es que nunca lo despegaron del vidrio. Ellos decían es que esto se mueve, es que esto lo quitamos, es que esto lo ponemos, hacemos tomas en el aeropuerto y vamos y miramos cómo el cliente está enfrentando el proceso, por ejemplo, de los equipajes en el counter, vemos cosas nuevas, hablamos con los clientes y nos toca venir al otro día a mover papelitos y a poner los nuevos, a quitar los viejos. Entonces es un proceso de un nivel de complejidad importante, pero sobre todo es un proceso muy agradable de estar conociendo al cliente y nunca Ok, termina. se vuelve dinámico. ¿Y Correcto. cómo está relacionado al buyer persona? Algo que se habla mucho de cómo de crear ese buyer persona y cómo se relaciona con el customer journey map. Eh, a ver, lo que hemos venido identificando es que los buyer persona al final son una serie de características muy del ser humano que nos compra, pero ese ser humano debe sentirse enganchado, por ponerlo muy en términos nuestros, con esa propuesta de valor que le hacemos, y la propuesta de valor pues está íntimamente ligada con el Customer Journey Map. Entonces, el buyer persona tiene que estar diseñado alrededor de quién me compra y está orientado al Customer Journey Map porque es el que nos muestra cómo le voy a entregar lo que me compra. Entonces, es una relación muy, muy íntima de las dos herramientas, igualmente apasionantes ambas e igualmente largas y dinámicas. Ok. Hay una pregunta, observación y pregunta. Existen numerosos temores sobre el impacto de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas sobre temas de discriminación social, la personalidad humana o la seguridad física y cibernética. ¿Es posible el desarrollo de la inteligencia artificial ética? Sí, pero voy a empezar con una frase del señor Nobel, el de los premios Nobel, y es, ojalá todos los martillos sirvieran únicamente para clavar clavos. Eh, y es una preocupación y es algo sobre lo que se está tomando acción. Hay una compañía global que se llama Trendwatching. Si quieren, las tendencias que visualizó Trendwatching, si no me equivoco, si no es 2018, es 2019, hay una que se llama recursos superhumanos. Esa Superhuman Resources es una tendencia en donde están todas las empresas trabajando en ellas y en sus sistemas para que las personas que utilizamos inteligencia artificial hagamos lo que hoy llamamos algoritmos éticos, que no discriminen, que realmente arrojen información, podría decir, centrada, transparente, que no beneficie a nadie. Es difícil, es muy complicado, porque al final, ¿quién pagó el algoritmo? ¿De acuerdo? Pero no es imposible y es un tema que se está hablando y sí se está trabajando. Ok. Llegó otra pregunta, bueno, hay otras dos preguntas. ¿Qué tan costoso es administrar y analizar los datos de un cliente y cómo hacer con empresas pequeñas que no tienen tantos recursos administrar esta data? Y pues sobre todo analizarla, porque no es solo, digamos, tenerla, sino analizarla. Muy bien, Diana. Mira, Excel, Excel, incluso en la cátedra, durante la especialización lo hacemos con Excel. Yo les entrego a los estudiantes unas bases de datos y con tablas dinámicas se pueden hacer cosas tan bonitas con es tiempo de la persona que invierte el tiempo en analizar. Eh, Excel o incluso está online hoy gratuito, o si no, pues Google también tiene su solución para ello. Una tabla dinámica y empieza uno a ver cosas interesantes en los datos. Más allá de esto, pues tener las preguntas claras. Pero si yo tengo una pregunta clara, por ejemplo, ¿qué parte de mi producto es la que más satisface a mi cliente? Una tabla dinámica me responde esa pregunta si tengo los datos. Entonces el costo puede llegar a ser muy bajito, pero la potencia de la respuesta es la que me va a dar realmente el cambio en mi organización, por pequeña que sea. Ok, perfecto. Y la última pregunta es, como parte del proceso de construcción de un Journey Map, se utilizan tarjetas que permiten invitar al cliente a indicar su emoción respecto a ciertas interacciones. ¿Eso estaría malo hacerlo desde la perspectiva de inteligencia artificial? A mí no me gusta la dicotomía entre el bien y el mal, pero es que tienes a la mano. Si tienes a la mano las tarjetas, pues las tarjetas es mejor que nada.
¿de acuerdo? Y las tarjetas, por supuesto, es mejor que la pregunta directa, porque a mí me han hecho por teléfono incluso. Le voy a leer estas 5 palabras, dígame qué sintió cuando habló de tal marca. Alegría, tristeza, no, eso sí está fatal. Pero bueno, también es lo que tienen. Las tarjetas pueden llegar a ser interesantes, pero les voy a hacer, voy a responder esta pregunta con algo cotidiano. Hay una diferencia importantísima entre emoción y pensamiento. Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que siento. Cuando uno era chiquito le decían, ¿cuál es tu color favorito? Entonces uno decía azul, ¿de acuerdo? Eso es 100% emocional. La pregunta incorrecta es, ¿y por qué el azul? Y la respuesta correcta a esa pregunta es, no sé, simplemente me gusta. ¿De acuerdo? Entonces las emociones son exactamente iguales. Entonces yo puedo hacer que el cliente me diga, ¿sabe qué? A mí me dio mucha alegría ver este producto tan bonito, tan bien armado. ¿De acuerdo? Y de pronto el cliente está siendo bastante honesto. Pero era solo alegría, tiene algo de ansiedad, de pronto tiene preguntas adentro y tiene algo de miedo porque no sabe cómo utilizar el producto. Hay cosas subyacentes que no vamos a entender sino con inteligencia artificial. Pero insisto, con las herramientas que tenemos, vamos para adelante, aquí como con las tarjetas, con el Excel, y algún día llegamos a la inteligencia artificial, que entre otras cosas es mucho más barato de lo que se imagina. De hecho, muchas de las cosas que hacemos dentro de mi compañía se construyeron sobre capas gratuitas. Antes de poderlas volver un producto comercializable, se hicieron sobre capas de uso gratuitas que nos proveen las grandes empresas de tecnología. Así que también hay que desmitificar el tema del gran costo de la tecnología. Pero mientras tanto, vamos con Excel, vamos con tarjetas y vamos aprendiendo del cliente, que es lo más importante. Bueno, no, muchas gracias, la verdad, Santiago, por este espacio, por participar. Les recordamos que esta conferencia fue presentada por la especialización en mercadeo que se ofrece en la ciudad de Barranquilla. Si requieren mayor información, se encuentra el correo electrónico de mi parte, en donde los puedo asesorar y colaborar. Recordarles que nos encontramos con inscripciones abiertas y, digamos, próximamente tendremos nuestro Open Day de posgrados que se llevará a cabo de manera presencial en nuestro campus el sábado 12 de marzo, donde tendrán el beneficio de inscripción gratuita en nuestros programas y asesoría académica y financiera. Gracias a los asistentes, obviamente a Santiago por este espacio, aliados como Cajamac, Confaguajira, Cámara de Comercio de Santa Marta, Alcaldía de Barranquilla y a todo el equipo de Uninorte que hizo posible este espacio. Les recordamos seguirnos en nuestras redes y se enteren de todos los eventos que tenemos. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.